alegría este día para conversar en este podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra con dos invitadas, María Angélica Mejía y Diana Biesner o Biesner, no sé cómo se pronuncia, Diezner, Biesner. Diezner. Estamos aquí para hablar de un artículo que publicaron en la revista número 33, que fue hace poco también lanzada acá en Bogotá. Estuvimos conversando con Xochitl, de una mexicana que vino de Chiapas, con Rosana Lara, que estaba en México y también como que tuvo una participación en este artículo y fue como muy bonito poder reflexionar sobre la relación entre el arte y la inteligencia simbiótica, entendiendo la simbiosis como todos los procesos eh, de comunicación y de conversación y de inmersión también con otras cosas diferentes a las humanas, ¿cierto? Entonces era la reflexión que se invitaba en la revista a dialogar y abordar un poco formas de simbiosis que nos permitieran como otras estéticas, otras éticas también en relación con otras realidades. Y bueno, por eso estamos acá con ustedes dos para hablar del artículo 5 Experiencias de Naturaleza Urbana, relatos desde un nicho de los cerros orientales de Bogotá. Y bueno. Me encanta que por fin coincidimos en poder hacer el programa y bueno, bienvenidas a que conversemos. Una primera pregunta para ambas sería como contar un poco el artículo, esas experiencias y de ahí como entrar en un diálogo abierto. Quien quiera tomar la palabra y es una alegría que estén acá. Gracias, pues si quieren yo tomo la palabra. Básicamente el artículo se centra en entender un pequeño laboratorio desde la ciudadanía que ha sido un nicho de los cerros orientales, llamado la Reserva Umbral Cultural Horizontes, que lo ha autogestionado la Fundación Cerros de Bogotá y que básicamente pues fue la primera reserva de de la sociedad civil en el 2015 y de alguna manera muestra una cantidad de acciones concretas desde la ciudadanía para reflejar posibles soluciones a muchas de las coyunturas que se presentan en la problemática de los cerros orientales, sobre todo desde el apadrinamiento, desde la ciudadanía. Entonces hay una posibilidad de mostrar gestión y conservación desde la ciudad civil en las áreas urbanas. Gracias, María. ¿Quieres? Gracias. Hola, ¿cómo estás, María? Bienvenida. Gracias, Andrés, por esta invitación. Siempre es un lujo estar con Diana compartiendo escenario y me parece muy importante el esfuerzo de la revista por mantener vivo el artículo en otros formatos como este que estamos teniendo, que es más una conversación. Entonces, gracias por la invitación. El artículo, desde mi forma de ver, es un esfuerzo, digamos, por resumir los fantásticos 10 años que han sido el trabajo en la Reserva Cultural Umbral Horizonte. Estamos grabando este podcast en 2025 y la reserva se creó en 2015, es decir, que tenemos una ventana de 10 años que nos permite monitorear y reflexionar y también como no solo profesional en estos temas, sino fanática del trabajo de la fundación. En algún punto con Diana consideramos que era importante compartir estos aprendizajes en caso de que se puedan inspirar otros lugares en los cerros, en cómo trabajar con comunidades, cómo ser parte de redes, cómo integrar el conocimiento experto con el conocimiento, digamos, más experto, pero de base local, cómo integrar el arte con diferentes temas de la ecología. Entonces, fue ese esfuerzo por, como lo digo, condensar los aprendizajes y contarle a otros lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado también. Seguramente que de ahí también aprendemos. Y bueno, sí, esa reserva, la reserva se llama Umbral Cultural Horizonte, ¿cierto? De la que estamos hablando. Sí. Ujú. Y bueno, yo tuve la oportunidad también de un encuentro sobre ciencia ciudadana que ustedes hicieron, recuerdo mucho ese encuentro. Y bueno, en el artículo hablan un poco que hay en esos 5 experimentos cuestiones de restauración con árboles nativos, ¿cierto? Tienen cosas con el arte, con la participación, como tú dices, María, donde integran como la colaboración entre líderes y personas de la academia con personas como del territorio. A mí me gustaría empezar una pregunta en términos como lo educativo.
cómo podría transformarse el sistema educativo de Bogotá si las reservas urbanas se asumieran como extensión de las escuelas. Estaba preguntando porque cómo esos espacios que ustedes están promoviendo en la cátedra se convierten también como en aulas vivas de la ciudad, donde los niños puedan aprender directamente del suelo, del agua, de la biodiversidad, porque muchas veces, o por lo menos la biología que me tocó a mí en el colegio, a mí no tuvo como esa posibilidad de aprender en el contexto de una manera más viva. Entonces, me gustaría que reflexionaran un poquito cómo ven ustedes esa relación entre cómo una reserva como las de ustedes se podría como extender y de pronto algunas experiencias que han tenido también en educación ahí. Bueno, pues has dado en un punto clave que es como uno de los nodos más bonitos que tiene la Fundación Cerros. Tenemos una red de niños y niñas por la biodiversidad de Bogotá. Hay más de 100 colegios asociados y ese ha sido uno de nuestras batallas, independientemente de la reserva, que lo estás poniendo como los lugares de las reservas que podrían acoger a todos estos niños. Y es un trabajo que también llevamos 10 años haciendo. De hecho, hace más o menos 2 años trabajamos con Fondo Acción en dos colegios específicos tratando de cambiar sus currículums en San Cristóbal Norte y San Cristóbal Sur. Hicimos todo un trabajo de cuencas hídricas con los niños del Manantial y del el Agustín Norte, en el cual la incidencia sí quería que efectivamente tanto se incidiera como en los programas académicos de los colegios, en los PRAES, pero que a su vez efectivamente hay muchos colegios que no tienen el espacio, digamos, natural. Otros tienen un espacio increíble como el gimnasio femenino, tiene 80 hectáreas de montaña, pero toca. Acabas de poner un punto adicional que es muy bonito, que es que las reservas, bueno, en realidad la Umbral Cultural Horizontes es como la única reserva de la sociedad civil de los cerros, pero sí podríamos sumar reservas pues privadas o de colegios que pusieran a disposición esto para todos los colegios de Bogotá. Esto ha sido un esfuerzo que hemos tratado de hacer, no es fácil, digamos, porque obviamente cada colegio tiene sus dinámicas, pero sí es como uno de nuestros objetivos centrales el tema de la pedagogía basada en la naturaleza. Dale, María. La mejor representante para hablar de este tema y cómo incluir a las nuevas generaciones en el cuidado de la biodiversidad, por supuesto que es Diana, pero ahí quisiera agregar, inspirada en ejemplos de la reserva y en otros esfuerzos que colegios han realizado en Bogotá, y es que se ha demostrado que participar en este tipo de actividades tiene impacto en las capacidades, en ciertas capacidades de los estudiantes que se convierten, por ejemplo, en líderes ambientales y que en su colegio fomentan la observación de aves. Como lo decía Diana, en el ejemplo del colegio femenino se está tratando de que los niños y las niñas encuentren un paralelo entre el momento en el que ingresan al colegio y el crecimiento de un árbol y su crecimiento también, ¿no? Y que se convierta como en ese amigo del camino, eh, y que también se haga monitoreo, digamos, de la fauna que se está observando gracias a restaurar este lugar. Entonces va más allá de tener lo que hemos llamado convencionalmente como un aula verde. Es mucho más que eso, es crear nuevas capacidades en la nueva generación. Y cuando una generación de niñas y niños crece viendo la ciudad de una forma, es muy difícil que cuando estén adultos acepten un punto de retorno, porque para ti ese ambiente en el que creciste es la normalidad. Entonces, si lograste incorporar en tu forma de ver el mundo este tipo de paisajes, de interacciones, como tú lo hablabas de simbiosis, cuando ya creces, ¿cierto? Va a ser difícil que renuncies a ello y que renuncies a ello de forma, pues, digamos, fácil. Entonces ahí se está generando mucho más que una visita a un espacio verde. Ujú. Sí, bueno, eso me parece interesante lo que ambas están planteando, de esa poder reconfigurar la alfabetización, por lo menos ecológica, ¿cierto? Y cómo podría inspirar el trabajo de ustedes
Hay una cosa muy bonita que yo veo y es esa colaboración entre personas diversas, o lo que llaman como crear como colaborativamente el acercamiento como a la ciencia ciudadana y ese tipo de cosas me parecen a mí muy inspiradoras en educación porque es como eh, participar y hablar con las personas que realmente son expertas en los temas, independientemente de sus títulos, y es empezar a ver al otro en su experticia y en su saber y en las sabidurías que hay en el territorio, ¿cierto? Que es lo que también la educación está llamada como a integrar de una manera más sabia y mucho más arriesgada, integrar diferentes voces y encuentros, y ahí pues una de las voces importantes que he visto en estos últimos años es o por lo menos en el espacio que yo trabajo, tiene que ver como con lo que pueden las expresiones artísticas eh, aportarle también a la ciencia, y esa relación entre arte y ciencia me parece supremamente importante porque hay cosas como que uno a través de la belleza puede, y a través de la experiencia misma pueden hacer transformaciones más importantes que la evidencia a veces científica de las cosas. Puede a veces la belleza movilizar mucho más, o a veces una historia, o a veces una narrativa. Me gustaría hablar porque como ustedes también ponen en el eje en el arte, y me parece que además del de educación con el que iniciamos, me parece que el arte es otro puntal importante, que cómo podrían ustedes a hablar un poquito de esas experiencias que han hecho artistas que han ido allá a la reserva, que han trabajado con procesos vivos. ¿Cómo han sido esas experiencias? Me llama mucho la atención porque pues estamos en un espacio acá en la universidad donde formamos educadores que están muy interesados en temas artísticos, y bueno, de pronto con lo que ustedes cuenten puede ser muy interesante, como cuando esa naturaleza se trata también como un lenguaje artístico. Me gustaría que habláramos un poquito de eso que se ha hecho y cómo lo perciben ustedes, cómo esas intervenciones artísticas, eh, qué es lo nuevo y qué es lo que permite hacer visible esa relación de pronto entre Bogotá y sus ecosistemas. Podría ser una pregunta por ahí que me gustaría que conversáramos. Rolarme. Buenísimo, buenísima el tema, buenísima la pregunta, es algo que nos encanta porque, bueno, como no sé si sabes, pero muchos de los miembros de la fundación pues somos diseñadores, artistas, o sea, hay mucha gente dentro de la parte de la creación y siempre pues el arte nos está rondando, lo hemos entendido como un catalizador de muchos procesos, incluso personales mandar mensajes como profesores conversionales, sino romper esas dinámicas y todos los años surgieron, digamos, formas de atraer a la gente. Un ejemplo que te quiero poner que fue muy bonito fue cuando les dijimos, dona tus flores marchitas, porque vamos a hablar del elogio a la descomposición. Y ahí invitamos, por ejemplo, a Brigitte Baptiste a hablar sobre la descomposición en la naturaleza, pero también invitamos a a una actriz del Teatro de la Candelaria a hablar sobre la descomposición de la voz, a una persona experta en colores a hablar de la descomposición del color, de la luz, del sonido, o sea, de temas que eran absolutamente distintos, pero todos centrados en la descomposición. Y después con las flores marchitas invitábamos a la gente a hacer una composición de arte dentro de la reserva. O sea, siempre han sido como invitaciones un poco disruptivas, que mezclen temas muy científicos, como la charla que dio Brigitte, con otros súper artísticas como Roberto Cuervo hablando de la composición del sonido y haciendo unos experimentos de sonido dentro de la reserva. Eso ha sido algo que primero nos divertimos, la gente va, le parece súper curioso y termina involucrado en un tema ecológico también. Entonces, eso lo hacemos todos los años, tanto con los niños, con los jóvenes. Ya estamos pensando el del año entrante, que va a estar centrado como en el movimiento, en los movimientos. Y siempre tenemos cómplices maravillosos como Fernando Cruz, Carlos Lince, gente que está metida en temas de arte, paisaje, músicos. Con María hicimos en el 2020 que estábamos encerrados, invitábamos a hablar, ¿te acuerdas, María, de los cerros, cómo inspiraban en la literatura, en el arte, en la música? Cuéntanos un poco eso tú también. Bueno, yo les quiero decir que es absolutamente fácil contagiarse del amor de Diana por el arte.
es algo que no llega por añadidura o al final de algún proyecto, sino como tú dijiste, Andrés, es algo que está también en el corazón, ¿no? Del trabajo de la fundación, esta fórmula entre educación y arte. Entonces, con eso esa actividad que contaba Diana que hicimos durante COVID era honrar la, la velocidad y la poética del páramo. Es decir, con los músicos que se inspiran sus letras en sus composiciones, en la niebla, por ejemplo, ¿no? En ese paisaje que te acobija, que son como esas montañas que te abrazan, que también con Diana lo hablamos, que nos protegen de los vientos que vienen de la Orinoquia y entonces esos cerros como que abrazan Bogotá para protegerla. Entonces era entender nosotras desde nuestros diferentes conocimientos y ellos desde su inspiración de la música, como el páramo nos inspira a todos, ¿no? O sea, desde las letras hasta otro tipo de obras como la literatura. Y algo que también quiero resaltar es que algo que personalmente me pone en conflicto cuando visito algunas obras que honran la naturaleza y sus ciclos, y es que los materiales en que están hechas estas obras muchas veces van en contravía de como de la naturaleza como orgánica, ¿no? Del paisaje, es decir, como que uno siente, o no sé si les pasa, pero a veces sí, es una instalación en un parque y se usa muchísimo plástico, pero es honrando la naturaleza, digamos que tiene la inspiración de la naturaleza. Por supuesto, esto no es de ningún tipo de juicio, simplemente lo que yo siento que va un poco en contravía de lo que se está celebrando y lo que es muy bonito en el trabajo que hace la fundación y que Diara también pone mucho énfasis es justamente en trabajar ese arte de la tierra, de cómo hacer arte con la naturaleza, con las flores marchitas, con los pigmentos de las plantas, cómo pintamos las rocas, cómo generamos una composición que el día de mañana llueve y se va a borrar y no va a generar, digamos, mayor desperdicio. Entonces ese es también un punto que admiro un montón del trabajo de la fundación. Sí, eso que dices es muy cierto, cómo hacer también que esas obras sean coherentes en la materialidad con lo que se está haciendo también y que no pues generen un impacto, que no sean tan contradictorias, ¿cierto? Pero me parece muy bonito esto que hablabas de las poéticas del páramo y de cómo a través de una temática puede llegar el arte, la literatura, la poesía y pueden llegar a cultivar como otras maneras de entrarle como a la situación. Yo hace poco también charlaba con un proyecto curatorial que se llama Entre Ríos, en otro canal que tengo, que nos contaba un poco sobre eso, como una curaduría que tenga por el foco como el río, el agua y como invitar a muchos artistas que puedan hacer obras alrededor de eso. No sé si Diana algún día me contó de algunos concursos que hacen también en colegios a través del arte. No sé si me equivoco Sí. o si nos quieras contar algo de eso también, que me parece chévere poderlo compartir. Ay, buenísimo, porque justamente ahorita estamos haciendo un llamado a los niños y nos se cierra el recibo de dibujos la próxima semana. Entonces, si me ayudas a que esto se divulgue, porque hubo una vez, ya llevamos, con eso sí llevamos, creo que el tiempo casi de la fundación, 17 años. Bueno, no han sido todos los años, pero hemos convocado a los niños de Bogotá a que dibujen o hablen sobre sus ecosistemas. Justamente hubo un año en que recibimos 2.000 dibujos en físico en la fundación. Ya la participación no está siendo tan activa, pero en el año que estuvo María, me acuerdo que se llamaba... em, ay, ahora se me olvidó como... bueno, el caso es que el nombre de la convocatoria, bueno, ahorita me acordaré. Los resultados eran para mandárselo a la alcaldesa que estaba formulando el plan de ordenamiento y los niños debían mandar videos sobre su barrio, sobre el sitio que ellos caminaban, Juntos Acción, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y enviamos los resultados a la alcaldesa y nos dijeron que habían tenido en cuenta y que los habían puesto, digamos, dentro de
dentro de la formulación del plan de ordenamiento, pero tenemos muchas voces y dibujos increíbles de niños y efectivamente este año lo estamos haciendo. La premiación va a ser como en un par de semanas. Estamos esperando recibir muchos dibujos de naturaleza urbana de los niños de Bogotá. Maravilloso. Mi calle Juntos Acción, creo que se llama. Mi lugar, listos, acción. Buenísimo, Diana. Eh, de pronto, ¿qué aprendizajes también han surgido que quieran contar ustedes de estos experimentos o de la cátedra Cerros? Algunas cosas que nos sirvan también para pensar en aprendizajes, pero también en las resistencias también que de pronto estos proyectos también traen, porque me parece chévere también, como decía María Angélica, poder contar también, eso también ayuda también a seguir creciendo y a seguir inspirando a más personas que también estén haciendo eso en otros contextos, porque siento que cada vez esto de la relación con la naturaleza no solo se hace, como que también despiertan las personas, y lo pienso yo en términos educativos como unos cuidados, unas maneras de ver la vida, la muerte, eso, la descomposición, como cosas que nos dicen, ver el afuera nos permite también mucho verlo adentro, ¿cierto? Que eso es lo chévere de estas poéticas simbióticas que están unidas, ir a un bosque donde uno está conectado con la naturaleza también como que puede encontrar cosas y respuestas que uno tenía para uno que no lo había podido entender si no es estando ahí. Eso me parece como muy bonito en términos de cómo esas prácticas deberían también pues estimularse mucho más en los territorios educativos porque pues he visto la potencia, he visto lo que pasa solo estando así sean unas horas. Yo con mis estudiantes hacía también, cuando hace unos años no lo volví a hacer, pero hacíamos una salida a, a los cerros acá por el Púlpito, por la vía Chuachi, donde también podíamos ver las pavas andinas, conectar un poquito como con esa naturaleza del lugar y observar, contemplar y hacer algunas también actividades artísticas, también se sembraba y a veces esas actividades dejaban muchas más cosas de lo que yo de pronto en un semestre dándole mucha información lograba hacer, como que la experiencia misma es una cosa pues maravillosa porque logra como cambios más rápidos, ¿cierto? Entonces detrás de muchas de estas experiencias con el arte y educación y en las que ustedes hacen, pues el valor de la experiencia yo siento que es como muy importante más allá de la información, porque como que la información, si no tiene ese valor de la experiencia, se queda como en un contenido más. Y ahorita que estamos tan llenos de tanta información, sí que se hace tan importante, pues esto que ustedes están haciendo, me parece muy, muy bonito, muy potente, muy inspirador. No sé por dónde les gustaría seguir surcando la conversación de lo que hacen y de las experiencias, los aprendizajes también, de lo que quisieran hablar, para no que tenga que siempre ser una pregunta donde quieran retomar o algo que se acordaron. Me gustaría que siguiéramos por ahí. Bueno, Andrés, sobre la cátedra, yo quiero un poco hacer como zoom out y, y salirnos y realmente reflexionar en lo magnífico que es ese experimento en el sentido que se puede encontrar un lugar em, en donde, digamos, todas estas voces pueden compartir sus conocimientos y sus resultados. Hemos tenido desde estudiantes de pregrado, de posgrado, estudiantes de doctorado que vienen de otros países del mundo a hacer su investigación y siempre son acogidos por la Fundación Cerros y siempre van a encontrar un espacio para ser escuchados y para también aprender de otros. Hemos estado en diferentes partes, en diferentes ciudades del mundo, conociendo proyectos, iniciativas comunitarias sobre biodiversidad urbana y realmente cada vez reafirmo más lo increíble que es tener este tipo de iniciativas como Umbral Horizontes en una ciudad capital, ¿no? Latinoamericana, que se pueda encontrar ese hub de acción, de conocimiento, de inspiración, de arte. Entonces, un poco celebrar que los bogotanos y las bogotanas tenemos eso a disposición y que ojalá se inspire en otros experimentos. Y también
algo que quería rescatar de la pregunta que hiciste sobre educación, que lo había olvidado. Diana, ¿te acuerdas que también en época de COVID hicimos una alianza muy bonita gracias a unos recursos de cooperación británica, si no mal no recuerdo, un taller que se llamó Taller de Mapas Vivos? Y lo que hicimos fue empezar a mapear los paisajes internos de lo que sentimos y después un poco a mapear el lugar que nos rodea, el barrio, la calle, porque pues no podíamos salir, ¿verdad? No podíamos llevar a los estudiantes a la reserva. Y lo que hicimos fue eh, entrenar a los entrenadores, ¿sí? Es decir, estar con talleres con profesores y profesoras de diferentes colegios del país, en donde desarrollamos una cartilla y un video que se llama Taller de Mapas Vivos, y es justamente para empezar a entender esa naturaleza que nos rodea y también cómo nos hace sentir. ¿No? Acá siento inspiración, acá siento refugio, acá puedo sentir algo de inseguridad. Entonces, ese tipo de herramientas no fue tan complicado hacerlas, pero su impacto, realmente la retroalimentación que tuvimos de los profesores, porque ellos mismos hicieron su mapa vivo antes, obviamente, de compartirlo con sus estudiantes. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos que la fundación, digamos, ha apoyado en unos escenarios o liderado en otros de la educación básicamente para ciudadanas y ciudadanos, digamos, enamorados de su naturaleza. Diana, ¿qué otras estrategias pedagógicas quisieras compartir que hayan tenido algún impacto en la fundación? Pues digamos que para nosotros la central se ha sido la Cátedra Cerros, y digamos que todas las acciones que hacemos siempre son pedagógicas. Entonces vamos a hacer un gavión, invitamos a la gente y cómo lo hacemos y lo hacemos juntos. Y algo que quería retomar también que surgió con María después del famoso COVID, era que nosotros siempre hablábamos de vamos a restaurar los cerros, los ciudadanos como más o menos salvadores o transformadores de los cerros, y lo que nos dimos cuenta, y fue una campaña que se llamó Me Restauro, era que en realidad los cerros nos estaban salvando a nosotros y que cuando íbamos a hacer cosas allá, las personas se transformaban. Resurgía un tema restaurador desde el interior y ahí empezamos a entender el tema de regeneración, de regeneración de comunidades y todo a través de lo que la montaña ofrecía. Fue lindísimo ver esto que muchas comunidades empezaron a hacer sus huertas. A medida que nos empezamos a acercar a los cerros nuevamente después de ese encierro, decir no tenemos que ser tan centrados en nosotros mismos, sino que los cerros son los que nos están salvando en muchos sentidos, no en los obvios como el paisaje, el espacio abierto, respirar aire puro, sino que realmente al tener acciones con la tierra nos estábamos transformando y transformando nuestras relaciones con los otros. Entonces, pues la cátedra, claro, ha sido un tema de que da cultura ecológica y fortalece ese conocimiento de las personas y de los ciudadanos a tener un pensamiento crítico y a tomar mejores decisiones con respecto a Bogotá, pero también ese tema de transformar sus relaciones con los otros. Todos se saludan estando en los cerros, todos tenemos unas relaciones distintas entre nosotros cuando nos encontramos allá. Empezamos a descubrir una cantidad de temas desde lo social y obviamente respetar, pues, o tener una relación distinta con la naturaleza, con las aves, emocionarse mucho más con las cosas. Entonces, no solamente es un tema de conocimiento, sino de emoción y de conexión con los otros, entendidos como todos los no humanos también. Sí, yo en eso de los no humanos quería también preguntarle, sí que ahí escuchándote pues la ciencia y el arte tienen mucho que aportar a la comprensión de la naturaleza y del funcionamiento de los ecosistemas, pero también a veces qué tanto ha jugado el conocimiento ancestral o del campesinos o de los lugareños en lo que hacen también y cómo lo han integrado de pronto en la cátedra. Me gustaría compartirlo Absolutamente. porque he visto también en educación y hace poquito alguien me hablaba
de que bueno, se está intentando crear acá es que la Universidad de la Naturaleza, bueno, hay como todo un proyecto para eso y también en la Antioquia tienen la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra. Hay como unos proyectos donde los sabedores son las personas mismas expertas en experiencia, pero que no tienen los títulos técnicos, sino que son sí, los sabedores ancestrales. Y eso me parece muy bonito cómo poder integrar, porque creo que esa entrada puede también refrescar mucho en ritualidad y en experiencia la educación como la tenemos pensada. Bueno, en eso sí, absoluto. De hecho, es algo que promovemos desde el inicio, desde el conocimiento. Reconocemos, hemos tenido, pues, por ejemplo, a la red de guardianes de semillas, compartiendo, intercambiando semillas. Hemos tenido a personas campesinas de las comunidades de los Verjones, grupos indígenas, o sea, realmente para nosotros sí, incluso más hemos ido allá, más que van a la reserva, vamos a donde ellos están y llevamos a la gente, porque claramente todo el conocimiento pues ancestral es el que mayor, digamos, respeto tenemos y que tratamos de promover mucho más porque nos damos cuenta de que muchas de las soluciones pues de las problemáticas de la ciudad o las problemáticas actuales ya estaban, digamos, de alguna manera resueltas y planteadas por comunidades mucho más que antes de que llegaran los españoles, como pues todo el sistema anfibio de vida palafítica, de convivencia con la naturaleza, y lo que hicimos fue nosotros generar una transformación en esa relación con el agua, que es uno de los temas del artículo que lo ponemos como un tema central. Y pues claramente pues absoluto respeto y siempre volvemos y volvemos a ello. Bueno, no sé, María, si quieres aportar algo o también hablan ahí de un fallo del Consejo de Estado, eso, cómo fue esa cosa, no la entendí muy bien, o si quisieran de pronto hablar, hay una cosa a nivel político que han logrado para tener como mayor autonomía para esa gestión en los cerros, o quisieran hablar un poquito de eso, ya que María también es politóloga, voy a hacer unas preguntas políticas al respecto. Andrés hizo la tarea. Muy bien, gracias Andrés por la pregunta. A mí esta historia también me sigue asombrando porque estamos de nuevo grabando esto en 2025 y se cumplen 20 años, más o menos, en el que una Así ciudadana es. interpuso en el Ah, sí, sí, 2005 sí, de sí. exacto, la acción popular en donde una ciudadana como Diana, tú dijo, mis derechos están siendo violados porque el Estado me tiene que garantizar que tengo el acceso a un ambiente sano y a un balance entre desarrollo y, digamos, bienestar ecológico. Y esta acción popular es la que años después, en 2013, trajo un fallo del Consejo de Estado diciendo, bueno, las organizaciones correspondientes, las instituciones correspondientes tienen que colaborar, desarrollar una visión conjunta, no solo entre esas instituciones, sino también con las comunidades, em, para desarrollar un corredor socioecológico. Y ahí también, de nuevo, digamos, admirar el trabajo de la fundación que ha tenido 100% de asistencia en el comité verificador de ese fallo, como uno de los representantes de la sociedad civil, en donde pues justamente se hace una rendición de cuentas y por parte de las instituciones y como representantes de la sociedad civil, pues estamos ahí atentos de saber cómo va ese desarrollo y de exigir que digamos, se aceleren ciertos procesos. Entonces, eso refleja también, digamos, acción ciudadana en Bogotá, en otros tipos de naturaleza, humedales, río Bogotá, cerros, ¿sabes? Es una narrativa en la que pues, acción ciudadana es la protagonista y eso es otra celebración que hay que hacer de estos 20 años de esa acción popular y de, sobre todo, recordarle a las ciudadanas y ciudadanos de Bogotá que podríamos tener una de las áreas protegidas urbanas más grandes, o si no, la más grande de América Latina, ¿no?
con estos 57 kilómetros. Y ahí pues ya le doy la palabra a Diana, que es la experta en cómo, qué tipo de paisaje nos podríamos soñar que exista en estos 57 kilómetros, ¿no? Con las prácticas y el conocimiento local. Bueno, justamente Andrés, hace 4 días fue el último encuentro del Fallo Consejo de Estados, el jueves pasado. El año entrante, 2026, se vencen todas las órdenes del fallo. Y nosotros pues estamos como veedores de que las instituciones efectivamente lo cumplan. Para no hacérselas muy largo, lo más importante ha sido el reconocimiento, digamos, de los derechos de la ciudadanía a disfrutar los cerros. Y esto que habla María del corredor socioecológico es básicamente que hayan parques ecológicos que tengan acceso y senderos ecológicos que la ciudadanía tenga acceso de manera pública, respetuosa, ese derecho al uso público y digamos en una ciudad privilegiada con semejantes cerros, cómo no digamos, generar estos pactos de vida de los ciudadanos cuidando sus cerros, no solamente teniendo acceso, sino obviamente también siendo veedores y cuidándolos y generando lugares como el que es la Reserva Umbral Cultural, que es un pequeño piloto, así sean predios privados, como es ese caso, también es un ejemplo de cómo predios privados bien gestionados pueden ser sostenibles y pueden darle el uso público a la ciudadanía. Entonces, un fallo muy complejo también habla sobre la legalización de los barrios, que ha sido también otro tema complejísimo. Habla de muchos aspectos de todo el nivel de complejidad que tienen los cerros en todas las formas de habitarlos, pero sobre todo lo que hemos exigido más es que la alcaldía y las entidades tengan una visión integral de los cerros, sino que cada uno cumpla su pedacito, ¿no? El jardín botánico siembra, el otro, sino que realmente una gerencia, los cerros sean prioridad para la alcaldía y que digamos, esa gestión de todas esas entidades esté integrada, integrando también a los privados, que son dueños de muchos de los predios de los cerros, y que así podamos lograr. No se ha podido lograr porque efectivamente no existe esa gestión integrada, esa mirada integral o esa idea de pactos de vida o pactos de borde entre los privados y las comunidades. Todo se va poco a poco, ha avanzado bastante, la verdad debo decir, en muchos temas se ha avanzado muy bien, muchas de las instituciones lo han tomado un poco más en serio, otras se ha dificultado, pero digamos el hecho de que estemos ahí siendo veedores, que es un papel muy aburrido para nosotros, la verdad, es aparecer pues como ¿no? Como los que están ahí pendientes, pero también siempre somos muy propositivos de decir cómo se pueden solucionar las cosas, dando ejemplo con la mini reserva, diciendo, vea, esto es un ejemplo de uniones de privados o otros ejemplos que hay de manejos increíbles desde la sociedad civil. Bueno, ya tengo una última pregunta. Veo que ya han tocado todo lo que han dicho ya los temas. Invitar también a la gente que escucha esto también a ver el artículo, a conocer más sobre la fundación. Voy a colocar en la descripción también de lo que hagamos, pues las referencias de todo lo que han nombrado, porque me parece muy importante. Quisiera hacer solo una pregunta final ya para terminar esta conversación. Pues no estamos en una universidad pedagógica, que es una universidad que forma a los educadores, ¿cierto? Y qué quisieran decirle a aquellos que se están formando algunas palabras finales de lo que han aprendido en estos años y cosas que de pronto pudieran tocarles a ellos el corazón y el alma en algo que ustedes quieran de lo que hablamos en esta conversación para redondearla. Y bueno, agradecidos por María y Diana que estuvieron acá en este momento para compartir y bueno, bienvenidas a un cierre magistral de cada una, al solo final. Bueno, si quieren yo me lanzo ahí sin pensar. Eh, Creo que muchas de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes y a los chicos es que tengan pasión por algo que los llame, que los mueva, en los que sientan, digamos, como una inconformidad muy fuerte
con respecto a su vida cotidiana, que pueda beneficiar a otros, meterse, participar, no ser indiferentes, llamar a los otros a la acción, pero en temas que los apasionen realmente, no hacerlo por hacerlo o por sentirse mejor, ir a sembrar un árbol, sino realmente pueden ser desde cualquier rincón una acción de algo que los esté conmoviendo en cualquier sentido dentro del lugar que habitan, porque hacen que pueda más ser más sostenido, porque uno muchas veces, nosotros que manejamos, pues siempre estamos con voluntarios, los voluntarios vienen y se van, entonces realmente sostenerlo es cuando alguien realmente lo hace desde el alma, desde la pasión y dice, oiga, esto me conmueve y quiero hacer parte de ello y realmente quiero ver un cambio, quiero hacer acciones que hagan que esto cambie. Entonces, pues a nosotros nos resultó ser nada más ni nada menos que los ceros de Bogotá. eh, Pero dijimos, bueno, vamos a tomarle una medida y empezamos desde la reserva, que era como un pequeño núcleo, y empezamos a reunirnos y la suma de voluntades, la suma de pasiones, empezó a hacer que esto cada vez pues fuera más grande, se reduce, tiene tamaños distintos, a veces tiene menores impactos, pero lo importante además es resistir, o sea, mantenerse. Nosotros, pues como les digo, la fundación tiene ya la edad de mi hijo, que tiene 18 años. O sea, toda esta pasión lleva muchos años pero se ha sostenido por eso. Qué bonito. María, quisieras decir Gracias. a los nuevos educadores que se están Em, formando, bueno, como de lo que has aprendido. sí, de nuevo, insisto en que cuando uno tiene algo al lado, no se da cuenta lo increíble que es, ¿cierto? Porque uno no, con Diana hicimos, me acuerdo que hicimos un ejercicio en Photoshop de cómo sería Bogotá sin los cerros orientales y era bastante miedoso. Parecía una ciudad de un escenario eh, futurista, no Apocalíptico. tan apocalíptico, exactamente. Entonces, apenas tú entras a la página de la fundación, la palabra que ves es como el tesoro de todos, ¿no? Como es uno de los tesoros más grandes que tenemos. Y de nuevo, conociendo otras experiencias alrededor del mundo en términos de naturaleza urbana, la oportunidad que tenemos son 14.000 hectáreas que obviamente tienen diferentes tipos de uso, pero lo que se ha denominado esa franja de adecuación para hacer experimentos, para hacer modelos mixtos entre lo que le pertenece a los privados y lo que le pertenece a los públicos, los senderos que ya el distrito, por supuesto, maneja. Pero cómo entonces consolidar esa franja de adecuación para que uno frene la urbanización, pero dos, sea un espacio de sueño, de soñar para todos nosotros, de decir, lo logramos, lo pudimos hacer, ¿no? Estamos orgullosos de que pudimos consolidar este corredor con huertas agroecológicas, con lugares para observación nocturna de las estrellas, con estaciones en donde los sabedores locales nos cuenten historias y leyendas. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar que lo podemos hacer si ya está sobre el papel y como dice Diana, ese mensaje propositivo en el comité verificador del fallo, es decir, no son las 14.000 hectáreas, la reserva son 3 hectáreas, pero miren en 3 hectáreas lo que estamos aprendiendo, a ver si nos sirve como para inspirar a otros ejercicios, como lo decimos en el artículo de acupuntura urbana. Entonces, como el mensaje de cierre es, no hay que irse tan lejos para sorprenderse con la naturaleza. En Bogotá la tenemos y la tenemos de muchas formas y tamaños. Y también es una oportunidad para soñar como este corredor de Bogotá y también creo que es el reflejo de lo que dice Diana, ese esfuerzo sostenido que no es fácil, ¿no? Y existe una capacidad de liderazgo y de escucha que de nuevo es muy inspiradora ver en Diana, en donde lo que tú crees que es una alternativa de restauración que a todos nos va a favorecer, pues hay algunos vecinos que con toda la razón, porque tienen obviamente sus preferencias o sus mascotas, y dicen, bueno, estos esfuerzos de restauración pueden ir en contra con mis intereses y todos, desde el punto de vista de todos, todos son válidos y todos son bienvenidos y por eso hay que escuchar y hacer como esa pedagogía. Entonces,
Yo a veces soy parte de la fundación, fanática, gestora, pero siempre admirando esa fuerza movilizadora que tiene la fundación. Bueno, no sé si Diana quieres agregar algo. Ya por mí ya tengo todos los temas cubiertos, pero esa pregunta me pareció muy curiosa. ¿Qué sería Bogotá sin los cerros? Me preguntaba yo en términos. Ayer veía solo una película que se llama Sirat, que es una película española que no sé si la han visto, que sucede es como en el desierto. Película fuerte, porque es como toca el tema del dolor y de la pérdida y lo hace a través de un desierto y uno se siente como entrando en el desierto interior de una persona que está entrando y cada vez todo se va volviendo más oscuro. Es una película también sobre el fin de los tiempos, eh, pero que sin querer decirle a uno lo apocalíptica lo hace uno, pues me parece que es como muy ambigua y como que eso también es bonito del arte porque como que deja abierto, la tengo muy ahorita en el presente porque la vi ayer y me tiene todavía refrescando, no sé si ustedes la han visto y tiene que ver con eso como un desierto, pero ya el desierto no solamente exterior, sino también el de tanto dolor acumulado de tantas personas por pérdidas, por el duelo, duelos que no se hacen. Entonces también a veces lindo como la naturaleza también ha servido aquí en comunidades para también transformar esos dolores o hacer pagamentos en los cerros que hacían los antiguos, tan bonitas esas prácticas por eso preguntaba ahorita por lo ancestral, porque siento que ahí también puede haber maneras donde podemos ir a transformar cosas que de pronto no las podemos hacer sino en esos espacios más amplios, en un lago, en espacios así donde puedan acunar también todos nuestros dolores, nuestras pérdidas y poder transformarnos ahí. Quería solo hacer esta reflexión ahí con la película, pero les agradezco y quienes pues escuchan esto también que la vean muy fuerte, pero muy maravillosa porque nos muestra la muerte, pero nos hace pensar es en un poco en la vida y en lo que necesitamos hacer para que esa vida tenga pues mayor sentido. Así que Diana y María Angélica, agradecidos por el encuentro y bueno, ahí ya les estaré contando cuando lo tenga para enviárselos. Muchas gracias.